Buenas tardes con todos los presentes. Somos del grupo número 1 y a continuación vamos a realizar la exposición sobre el riesgo laboral correspondiente a la asignatura de Legislación y Seguridad Industrial. Nuestro grupo está conformado por Edson Amagüeña, Ricardo Cabascango, Mateo Cabay y mi persona, Kevin Zavala. ¿Qué es un riesgo de trabajo? El riesgo de trabajo se considera toda circunstancia capaz de causar un peligro en el contexto de un desarrollo de la actividad laboral y como efecto siempre va a ser negativo para la persona que sufra este tipo de, de peligro dentro de su trabajo. Aquellas situaciones o condiciones de trabajo también que puedan resultar perjudiciales tanto para la salud de la persona y a su vez también rompiendo el equilibrio físico, mental, social y en casos también económico, ya que el daño o perjuicio que pueda sufrir la persona obviamente genera un desequilibrio dentro de su economía. También como definición grupal, el riesgo de trabajo se refiere al daño que puede sufrir el empleado al encontrarse dentro de sus horas de labor, realizando sus funciones, y por el cual puede recibir las afectaciones tipo leves, tipo graves, o en su caso pueden resultar como mortales. ¿Qué es la higiene en el trabajo? Bueno, en sí, esto es una disciplina preventiva que se enfoca en las condiciones del medio ambiente de trabajo. En esto así, pues procura en sí el estudio de dos condiciones higiénicas muy importantes, las condiciones que son los contaminantes físicos y los contaminantes químicos o biológicos. En sí, los contaminantes físicos pueden ser el ruido, las vibraciones, la iluminación, las condiciones de temperatura, humedad, radiaciones ionizantes y no ionizantes. En los contaminantes químicos y biológicos tenemos en sí la materia inerte que está presente en el aire, en forma de gas, vapor, nieblas, aerosoles, humos, polvos, y entre otros. Y en sí los contaminantes biológicos que están constituidos por microorganismos como bacterias, virus, hongos, protozoos, entre otros. En sí la higiene en el trabajo puede ser el conjunto de normas orientadas a rebajar de forma notable la posibilidad de sufrir un accidente laboral. En este caso, pues busca reducir la cantidad de muertes en el trabajo y también reduce el riesgo de sufrir enfermedades cuando se ejerce el ejercicio laboral. Por otra parte, son medidas que debemos tomar al adaptar el sector de la compañía. En sí, pues debemos de saber que la higiene en el trabajo, pues, está muy relacionada con dos palabritas muy claves, que en estas son la limpieza y el orden. En sí, ¿cómo podemos aplicar estas medidas? Pues muy fácil, podemos mantener ordenada y limpia, seca también el área de trabajo. Cada elemento debe disponer de una ubicación para su almacenamiento, para que así pues estos sean accesibles a ser utilizados cuando sea necesario y conseguir un entorno más seguro. Conservar y despejar los pasillos, las vías de circulación y escaleras, así claro, pues también limpiarlos de buena manera, recoger alguna basura que tengamos por ahí. En sí, pues todas las empresas deberían de tomar estas medidas de higiene adecuadas, ya que de no ser así, podríamos perjudicar en gran manera la salud de los empleados. Dentro del riesgo laboral podemos tener el riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico se refiere a la posibilidad del contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y que puede resultar en un peligro para la integridad de las personas. Debemos considerar que este riesgo eléctrico puede estar relacionado de dos diferentes maneras. La primera manera puede ser relacionada directamente a las instalaciones, a la fuente de corriente que esté transcurriendo por esas instalaciones, y la segunda manera puede ser por la manipulación o trabajo en presencia de energía eléctrica. Dentro de este riesgo eléctrico puede presentarse, sabemos que se puede presentar como electrocución, quemaduras, caídas o incendios
o explosiones. En electrocución es la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano. También podemos notar quemaduras, ya sea por un choque eléctrico o un arco eléctrico. Las caídas o golpes a consecuencia de justamente lo anterior mencionado, ya que al sufrir uno de estos choques eléctricos nosotros tenemos alguna afectación dentro de los músculos y por ende no podemos reaccionar a estas ciertas caídas. También podemos denotar los incendios o explosiones originadas por la electricidad. La clasificación. Podemos notar que dentro de riesgo eléctrico asumimos como clasificación respecto al contacto. Nosotros podemos aquí dividir en dos partes, que sería contactos directos y contactos indirectos. Dentro de los contactos directos son aquellos contactos de personas con partes de materiales y equipos que están en tensión. Estos materiales y equipos que están en tensión se refieren a todos estos equipos que están directamente conectados a la fuente de electricidad y por ende tenemos este contacto directo a la fuente. En contactos, en cambio, indirectos son aquellos contactos de personas con masas expuestas accidentalmente bajo tensión. Esto puede ser materiales que circulan corrientes y que nosotros no sabemos y al momento de tocarlo pues genera este contacto indirecto que puede ocasionar algunos accidentes dentro de nuestra salud. Dentro de esta clasificación con respecto al contacto podemos también obviamente tener accidentes, ¿no? Puede ser directamente atravesando el cuerpo de la víctima y indirectamente creando un arco eléctrico que ocasiona quemaduras en la persona. Dentro de este accidente indirectamente podemos denotar que pueden sufrir algunas personas que están a nuestro alrededor que nos pueden brindar la ayuda y no saben que tenemos o estamos bajo una tensión y podemos afectarlas a ellas también. Como siguiente tema es acerca del umbral de intensidad de corriente. Esto es muy importante ya que nos permite conocer hasta qué magnitud de corriente podemos tener o podemos estar expuestos, ¿no? En contacto. De 0,5 miliamperios no se observan sensaciones de efectos, es decir, es una corriente que lo podemos soportar. De 0,5 a 10 miliamperios ya podemos ver algún tipo de efecto que podría ser calambres y movimientos musculares. De 10 a 25 miliamperios también podemos notar estos efectos como contracciones musculares, aumento de la presión arterial, dificultades de respirar, agarrotamiento de brazos y piernas con dificultades de soltar objetos. Es muy importante notar aquí que de 0 a 25 miliamperios es la corriente máxima que puede soportar el cuerpo humano sin tener algún efecto fisiológico, ya que a partir de los 25 miliamperios nosotros ya presentamos efectos dentro de nuestro cuerpo humano, ya sea quemaduras o asfixia literal. Dentro de los 25 a 40 miliamperios justamente presentamos ya quemaduras, asfixia y fuerte tetanización, que sería la contracción muscular, ¿no? Que no podríamos ya soltar. De 40 a 100 miliamperios ya empezamos a tener fibrilaciones y arritmias cardíacas y los efectos anteriormente mencionados, pero con mayor intensidad y gravedad. A partir de un amperio hasta los 5 amperios o más, pues ya se considera un riesgo elevado de muerte, ¿no? Conjuntamente con todos estos efectos muy graves y con intensidad mayor. Dentro de los ejemplos podemos describir algunos de estos, por ejemplo, la manipulación de cables defectuosos que pueden ocasionar pues, una descarga eléctrica. También podemos tener en cuenta como ejemplo un equipo eléctrico en cortocircuito o sobrecargado, y esto puede provocar explosiones e incendios. Otro ejemplo sería trabajar en alturas, en instalaciones de electricidad y sin tener los debidos cuidados o equipo necesario para afrontar este riesgo. Y a continuación, pues vamos a presentar un video en donde se explica algunos de estos riesgos eléctricos enfocado al domicilio, ¿no? Cada uno de los hogares. Riesgo eléctrico y situaciones potencialmente peligrosas en nuestra vida diaria.
instalaciones eléctricas mal efectuadas, deterioradas por el uso y el paso de los años, en un domicilio o cualquier edificación. Las instalaciones eléctricas nos facilitan el desarrollo de nuestras actividades en la vida diaria. Muchas veces la rutina que seguimos no nos hace dar cuenta que vivimos sometidos de forma constante al riesgo y al peligro, y nos damos cuenta solo cuando nos ocurrió un accidente o un daño a nuestra integridad, o se ha producido deterioro de los bienes en general. Las malas prácticas y las malas costumbres han incrementado la exposición al riesgo y al peligro. Y esto se aprecia cuando en nuestro hogar conservamos instalaciones eléctricas antiguas y deterioradas, o cuando vamos a comprar un producto para reemplazar un elemento deteriorado y adquirimos un producto que no está normado o un producto de mala calidad, ya que acudimos a lugares que no nos otorgan las garantías por la compra. Estas malas prácticas se empeoran aún más cuando casi siempre contratamos a una persona multioficios, sin preocuparnos por la calidad de trabajo, tan solo preocupándonos por el bajo precio que vamos a pagar. Todos los años, muchas personas sufren lesiones y accidentes dentro o alrededor de sus hogares. Las condiciones inseguras de las instalaciones eléctricas sin medios y equipos de protección, circuitos sobrecargados, cables antiguos y pelados, mal uso de extensiones, mal uso de conectores y adaptadores, materiales eléctricos y electrodomésticos de mala calidad y con desperfectos, generan grandes pérdidas económicas y accidentes lamentables. Criterios de legislación laboral. Para la protección de los trabajadores, el primer criterio vendría a ser establecer disposiciones mínimas para la protección de salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. En estas instancias, las instalaciones eléctricas deberían estar de acuerdo con las reglamentaciones electrónicas en vigor, en este caso con las regulaciones de la empresa eléctrica. Técnicas y procedimientos de trabajo. En este apartado tenemos evaluar los riesgos que pueda suponer para el trabajador realizar distintos tipos de instalaciones eléctricas, y los trabajos en una instalación eléctrica deben realizarse sin tensión. Existen diferentes casos en los que se pueden realizar trabajos con la utilización de tensión, que son los siguientes: en operaciones elementales y con material eléctrico concebido para su utilización, trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, maniobras, mediciones o ensayos cuya naturaleza así lo exija. Los trabajos en instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad de suministro así lo requieran. Tenemos también la prevención de riesgos eléctricos, que se puede implementar con una adecuada formación de los trabajadores, capacitando a los mismos. En este apartado tenemos tres clases de trabajadores. Cualquier trabajador que van a ser usuarios de la electricidad, que solo van a poder realizar la ejecución de trabajos sin tensión cuando los trabajadores especialistas hayan eliminado el riesgo eléctrico, en este caso hayan retirado la tensión de los equipos. Tenemos los trabajadores autorizados, que se encargarán de la supresión y reposición de la tensión en trabajos sin tensión, mediciones o reponer fusibles en instalaciones con baja tensión. Tenemos los trabajadores cualificados, que van a poder realizar trabajos en tensión y alta tensión, y se distinguen entre cualificados y autorizados por escritos. Utilización de medios de protección. Para evitar los riesgos eléctricos en el trabajo, también es importante utilizar las herramientas adecuadas, específicamente las que están aisladas para los trabajos eléctricos. Este tipo de herramientas vendrían a ser instrumentos como los guantes aislantes, pantallas faciales y gafas adecuadas para el arco eléctrico, entre otras. Y también se pueden desechar los equipos y sistemas deteriorados para disminuir el riesgo. Por último, como medidas generales, tenemos aquellas medidas que se deberían adoptar y que forman parte de las causas más frecuentes de accidentes,
como son respetar las distancias de seguridad a tendidos eléctricos, respetar el contacto con instalaciones subterráneas, no utilizar aparatos eléctricos con las manos mojadas y no utilizar equipos o sistemas deteriorados o en mal estado. Aquí se presenta a continuación la ficha técnica de un cortocircuito en la realización de mediciones eléctricas para una empresa. Tenemos 4 parámetros. Como primer parámetro tenemos la naturaleza del trabajo, en donde se hará el análisis de consumos eléctricos de una empresa y las mediciones que se deberían realizar en diferentes puntos de la planta eléctrica durante 24 horas. Otro parámetro es la descripción del accidente, en donde el empleado se puede decir que colocó las pinzas de medición de intensidades, produciéndose un fogonazo que al instante cortocircuitó los dispositivos de medición. Como consecuencia de esto, el fogonazo alcanzó al empleado en la parte frontal y al no llevar gafas ni pantalla de seguridad, resultó herido de gravedad en la parte de su rostro. Como causas tenemos la aproximación de las pinzas con las puntas abiertas a los conductores de tensión y la inexistencia de medidas preventivas adecuadas para la prevención del accidente. Y por último, como acciones correctoras, tenemos que evaluar todos los riesgos existentes para realizar este tipo de trabajo y elaborar un plan de seguridad para el correcto y debido uso de los equipos de protección, además de capacitar al empleado acerca de los posibles riesgos existentes y cómo prevenir los mismos. El riesgo derivado de la energía eléctrica es aquel que incluye choque eléctrico, quemaduras por arco eléctrico, incendios o explosiones. Ante una descarga de electricidad, el cuerpo humano actúa como un conductor entre dos puntos con diferente potencial, y es el pasaje de esta corriente lo que genera graves consecuencias, incluso la muerte. En el ámbito laboral, los empleadores deben adoptar todas las medidas necesarias para que la utilización o presencia de la energía eléctrica no implique un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. Por otra parte, los trabajadores que habitualmente usan equipos y/o instalaciones eléctricas deberán inspeccionar visualmente las instalaciones, máquinas o aparatos eléctricos antes de su utilización. Informar a su superior en caso de detectar fallas en los mismos. No realizar reparaciones de equipos e instalaciones si no cuentan con habilitación profesional y autorización por parte de la empresa. Realizar un uso responsable de las instalaciones y equipos eléctricos. En caso de accidente eléctrico, independientemente de que se observen o no daños visibles, es necesario recibir atención médica urgente, ya que podrían existir lesiones internas. Prevención riesgos del trabajo. Con vos, por vos. Eso sería todo con nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.